Lo que les vengo a narrar no es algo que haya oído, es algo que viví, y de lo que sí estoy segura es que lo vieron mis ojos. Por aquella época yo era una mujer joven, y en aquel entonces fui a dormir a casa de una amiga. Su padre llevaba algunos meses de enfermo. Esa enfermedad era terminal, y según dictámenes médicos hacía ya tiempo que debería de estar muerto. Pero él seguía luchando por su vida. El sacerdote vino varias veces a confesarlo, pero aquel señor se negaba rotundamente, más aún porque nunca fue un hombre creyente. Es más, hasta su propia familia aseguraba que en algún tiempo tuvo un pacto con el diablo. Yo hacía muy poco era amiga de su hija, así que siempre lo vi postrado en su cama. Sus ojos eran azules, de mirada intensa. La verdad no era capaz de sostenerle la mirada. Aunque fuera un hombre postrado en la cama, me causaba temor su sola mirada. La familia en verdad quería que muriera, no por tener que atenderlo, sino porque era grosero con todo mundo. De ese día en especial que les cuento, yo estaba ahí desde en la tarde. Como de costumbre vino el sacerdote. Le suplicó varias veces que se confesara, para así poderle aplicar los santos óleos. Pero aquel hombre simplemente lo insultó con palabras bastante fuertes. Le dijo que no quería nada de él, y mucho menos de su Dios. Más tarde llegó el médico. Lo revisó detenidamente. Pero cuando salió le dijo a los familiares que no tenía más de 2 días de vida, porque sus órganos ya estaban completamente destrozados. Cayó la noche. Yo me fui a dormir con mi amiga a la segunda planta de la casa. En esa habitación habían 2 camas, y yo ocupaba la que daba a la ventana. De ahí se podía ver la entrada de la casa, a todo aquello que llegara, entrara o saliera, que además por lo silencioso del lugar, podía escuchar a la perfección desde mi cama si alguien estuviera platicando en la entrada de la casa. Era casi medianoche. No puedo decir el qué o por qué me desperté, pero recuerdo muy bien de lo primero que hice, que fue mirar por la ventana. Ahí vi a un hombre de negro que avanzaba hacia la casa. Un hombre bastante alto, lo cual era bastante extraño, por la hora y porque no se veía vehículo alguno en el que hubiera llegado. La casa de mi amiga quedaba en un alto de la ciudad, y para subir ahí se necesitaba de algún vehículo. Así que ¿de dónde podría haber aparecido aquel hombre? En ese momento no le encontraba explicación. Esperé que sonara el timbre de la casa, pero nunca hubo tal sonido. Tampoco se sintió el abrir de la puerta, pero lo que sí se escuchó fue el gemir del hombre enfermo. Pasados apenas algunos minutos, el hombre de negro volvió a salir de la casa. Y digo salir por tener alguna referencia para contar la historia, porque la realidad es que nadie le abrió y nunca se escucharon pisadas en el interior. Aquel hombre tomó la calle que lleva a la ciudad y poco a poco desapareció en la oscuridad. Yo estuve un buen rato despierta, pensando en lo que había visto. No sabía qué creer. Para cuando eran alrededor de las 3 de la madrugada. Y digo la hora solo por intuición porque en ningún momento miré el reloj. Fue entonces que me empecé a quedar dormida, cuando de pronto se escucharon las ruedas de una carroza. Sí, como lo narro. Una carroza de esas que salen en las películas. Mi curiosidad me hizo levantarme. Miré por la ventana y efectivamente, una carroza estaba fuera de la casa.
Una carroza negra, como si se tratase de un carro fúnebre. Era jalada por 2 caballos mucho más negros aún que cualquier oscuridad alrededor de la casa. Pareciera que el tiempo se había detenido, o al menos en mi mente así lo concebía. No se escuchaba el viento, tampoco el canto de los grillos, o el ruido de las ranas en los charcos. Solo la puerta de la carroza al abrirse. De ella bajaron 2 hombres de negro. Parecían ser gemelos, ya que eran idénticos en su caminar, en sus movimientos, todos de negro y cubiertos por capuchas que les impedían mostrar su rostro. Su vestimenta no era habitual. Parecían togas, tan largas que cubrían por completo sus manos y sus pies. En definitiva, solo se veían las togas negras. Y al igual que el hombre que había visto antes, estos se encaminaron a la entrada. Tampoco escuché el timbre, ni el abrir de la puerta. Pasaron un par de minutos, cuando de pronto los vi salir de la casa. Pero esta vez había algo realmente extraño e incluso aterrador, ya que en esta ocasión llevaban al señor enfermo entre sus manos. Este iba desnudo y luchaba ferozmente con ellos para que lo soltaran. Pero extrañamente ni él ni alguno de ellos decía una sola palabra. Solo forcejeaban entre sí, ellos por llevarlo a la carroza y él porque lo soltaran. Algunos se preguntarán por qué no grité pidiendo ayuda. La verdad, estaba horrorizada y paralizada. Respiraba por inercia. Pero lo que más me sorprendía era la fuerza con que aquel hombre se defendía, ya que hasta entonces yo creía que estaba acabado en los meros huesos. Siempre lo vi muy débil, y su única manifestación era siempre su voz. Con esta sí que podía herir a cualquiera. Pero en esta ocasión no decía ni una sola palabra. Solo se retorcía esperando zafarse de sus captores. La lucha seguía, pero era completamente evidente que aquel hombre enfermo había perdido. Al parecer, aquellos individuos terminarían simplemente por llevárselo de ahí. La situación de por sí era ya extraña, pero todo cambió aún más de un momento a otro. En ese último forcejeo, a uno de los hombres de negro se le levantó la manga de su toga. Y fue entonces que pude ver que no era un hombre. Solo eran los huesos. Ahí por fin, en ese momento, sentí desfallecer. Pero el terror me mantuvo de pie al ver que levantó la mirada, como si supiera que yo lo estaba viendo desde la ventana. Y fue entonces que lo pude ver. Su cabeza era una calavera, y todo él se trataba de un esqueleto que portaba una vestimenta funeraria. Rápidamente y como pudieron, aquellos 2 entes metieron al pobre hombre en la carroza. Y lo último que pude ver fue la mirada de aquel hombre enfermo. Sus ojos azules me miraron fijamente, como lo hacía siempre, pero en esta ocasión no con esa mirada que me atemorizaba. Ahora su mirada era de súplica, como si supiera que ya todo estaba perdido. La puerta de la carroza se cerró y emprendió el viaje rumbo a la ciudad. Pero no siguieron el camino común. No fue así. Para mi sorpresa, aún había algo que no había previsto, ya que como una pluma la carroza se elevó por el aire. Dio un resplandor en el cielo y se perdió entre la neblina del monte.
No sé si esa noche en algún momento me dormí. Sentía que todo era irreal, pero que aún así lo había presenciado. A la mañana siguiente, a eso de las 9, mi amiga corrió a despertarme. Su padre había muerto en la noche. Aún sin despertar del todo y entre sueños le pregunté por qué se lo habían llevado desde la noche anterior. Y fue ahí que me miró sorprendida. Me preguntó que de dónde sacaba eso, que aún ni siquiera había llegado el servicio fúnebre y que todos en casa se habían enterado apenas hacía unos instantes. Yo no dije más. Entendí o quise creer que lo vivido la noche anterior estaba simplemente en mi cabeza. Los servicios fúnebres se llevaron a cabo con normalidad. Y lo que vi aquella noche nunca más me volvió a ocurrir. Pero lo que sí se repitió, al menos en mis sueños, fue la aparición de esos ojos azules. Más que los ojos, esa mirada de terror. Una mirada de perdición que sabe que ya nada lo puede salvar. Una mirada que es todo lo contrario a aquella que tenía en vida. Una mirada arrogante y maliciosa, por no decir morbosa. Esa mirada que en mis sueños es la misma que vi esa noche. Una mirada de terror y tristeza absoluta, que en complicidad conmigo, supo al menos por un instante cuál es que era su destino final. Gracias por escucharnos. Si tienes algún relato que te interese pudiéramos contar, no dudes en hacerlo llegar a nuestro correo. Y si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.